Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, radio y televisión en todo el país. Queridos amigos, faltan 10 días para las elecciones y hoy día, revisando todos los editoriales, los comentarios de los periodistas, de los analistas, encuentro un detalle que coincide por ejemplo, la periodista Cecilia Valenzuela hace un artículo en El Comercio bastante crítico respecto al rol del señor Ramírez, el secretario o exsecretario general con poderes aún en Fuerza Popular, sobre su fortuna, y vincula a otras personas con incluso aerolíneas con más de 68 aviones en Centroamérica, es decir, y lo mismo se habla en La República sobre el narcoestado, advirtiendo la posibilidad de un narcoestado, y muchos otros periódicos dicen lo mismo. Álvarez Rodríguez también comenta esta situación. Bien, esa es la opinión, obviamente, en medio de una agitada campaña política en la que perdura y permanece la diatriba como parte del debate, y eso no debe ser así. Ojalá que en estos días se atenúe ese tipo de enfrentamiento y entremos de plano ya al debate de los temas centrales que le interesan a los ciudadanos. Usted, ciudadano, tiene que votar a conciencia, bien informado, y no tapándose los ojos o llevándose por los bailes o por algunas cosas que de alguna manera distraen la atención de los temas que a usted y a todos los ciudadanos del Perú nos preocupan. Enrique Cornejo, el doctor Enrique Cornejo, como ustedes saben, estuvo a punto de ser el alcalde de Lima. Ustedes recordarán, tuvo un despunte que fue casi extraordinario, ¿no? En los últimos 10 días de la campaña se disparó y todo el mundo decía, ya, prácticamente Enrique Cornejo es el alcalde que va a derrotar a Lucho Castañeda Rocio. Bueno, no fue así porque, sin embargo, logró importantísima votación en Lima. Y lo que quisiera reseñar es que, aparte de ser el ex jefe del plan de gobierno del APRA, es una persona que es bastante democrática porque sus puntos de vista los expone sin estar amarrado a ese cordón umbilical de las directivas de un partido tan importante como es el APRA, sino que él ha empezado a mostrar un perfil no de independiente, porque él es aprista, sino que de alguna manera quiere rescatar al APRA de esta suerte de crisis en la que se encuentra. Así que le damos la bienvenida al doctor Enrique Cornejo. Doctor Enrique Cornejo, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo Alberto, está? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Algunos me decían hace algunos días, si Enrique Cornejo se lanzaba en la plancha presidencial, probablemente el escenario para el APRA o para el país habría sido distinto. Son muy generosos los que hacen esas apreciaciones, pero la realidad es que la población nos ha dado un mensaje muy claro, un mensaje de advertencia, ¿no? A toda la clase política. Yo creo que sí, y el APRA en particular con mucha fuerza, ¿no? Es uno de los porcentajes más bajos de nuestra historia. Y evidentemente esto significa que tenemos que tener en cuenta la opinión de la gente. Si nosotros pretendemos ser un partido que llegue a sectores amplios de la población, tenemos que estar cerca de ellos. Y si no hemos estado cerca de ellos, tenemos que preguntarnos qué ha pasado. Y eso es lo que viene en un congreso que supongo será en las próximas semanas. Usted tiene una personalidad, voy a destacar esa parte porque a mí como periodista con tantos años siempre me ha gustado ver la personalidad del político, no sé, a ver dónde están sus flancos débiles o sus fortalezas. Yo le he escuchado casi todas sus intervenciones en los últimos tiempos, desde cuando usted era ministro, era presidente, usted ha sido presidente del Banco de la Nación. Del Banco de la Nación. Y todo. Yo nunca le escuché una diatriba, ¿no? O sea, no sé si me equivoque, de repente usted por ahí ha soltado alguna interjección, pero yo no la he escuchado, ¿no? Cuando usted lo han cuestionado, usted ha respondido. Pero resulta que últimamente o estamos muy encendidos, o estamos muy eufóricos, o nuestra salud mental está bastante precaria, que cualquier cosa que hacemos vamos a la defensiva y vamos al ataque. Y eso en política creo que no está rindiendo buenos resultados, porque nos lleva a un escenario sumamente confrontacional y polarizante. ¿Está usted de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Mi estilo es un estilo de propuesta. Obviamente en algunos momentos hay que contestar con altura. Como dice el profesor Roger Fisher, murió hace poco, pero es el gurú de las negociaciones de Harvard, dice, duro con el tema, suave con la persona. Las formas democráticas siempre creo que tienen que tener altura, aún en la diferencia, porque aún en la diferencia uno aprende.
y eso es lo que hay que trabajar. Pero efectivamente en esta campaña creo que lamentablemente se ha perdido muchísimo tiempo en diatribas, en insultos, algunos más directos que otros, y obviamente de la otra parte en actitudes defensivas. Y la gente lo que ha querido es saber qué cosa es lo que se va a hacer. Y eso es lo que está faltando. Yo espero que todavía en el debate que queda, que ya está restringido a 3 temas, pero que son importantes, ahí está seguridad ciudadana y corrupción, nada menos, ¿no? Haya un esfuerzo de los dos candidatos de plantear exactamente el cómo van a hacer las cosas. Lo hemos invitado porque, tomando en cuenta su trayectoria, sería bueno que usted le comente a los ciudadanos que están en este momento en sintonía, que lo escuchan, que lo ven, cuáles son los temas que en su opinión faltan debatir con seriedad, que hay que poner en la agenda, si bien es cierto que haya 6 o 7 temas para el próximo debate, ¿no? Sin embargo, no todos los que he leído son parte de la prioridad del país. El país tiene 2 prioridades para mí, solo para mí, ¿eh? Ojo, no estoy tratando de influir, porque no debo, en un medio del Estado, no del gobierno, sino no debo influir para nada. Son 2 temas para mí: la reactivación económica y la seguridad ciudadana, ¿no? Que son cosas que hay que resolver cuanto antes. ¿Cuáles son los otros, aparte de los que he mencionado? Si considera usted que esos son, pero ¿cuáles son otros para que habría que priorizar, doctor Enrique Cornejo? Coincido, pero hay un tema previo a mi juicio que ambos tienen que hacer, cada uno en su posición. Creo que Fuerza Popular tiene que explicar en estos días. Estoy pensando en una población indecisa que todavía es importante y que puede ser definitiva. Muy importante, sí. Sí, entonces Fuerza Popular tiene que explicar de qué manera en un posible gobierno va a garantizar que esa mayoría en el Congreso y que esos antecedentes que existen por el gobierno del señor Fujimori no van a ser ni por casualidad repetidos. Tiene que extremarse en cuidados y en señas y en detalles que vayan en ese sentido. Y en el otro lado, creo que Peruanos por el Cambio tiene que esforzarse por demostrar cómo, si se es gobierno, teniendo una minoría en el Parlamento, va a hacer para conseguir de un lado el espacio de conversación y concertación que necesitaría un gobierno para hacer sostenibles sus políticas, y de otro lado la fuerza y la estabilidad de su equipo. Porque en el caso de Peruanos por el Cambio hemos notado algunas señales de los integrantes que individualmente son bastante importantes y que experiencia, pero que como equipo parece que tienen algunos problemas para caminar. ¿Usted diría que están desarticulados? Sí, pues algo parece ser, podría darse, ¿no? Entonces, creo que para un sector indeciso, en uno o en otro lado, estos serían temas que yo por lo menos priorizaría en algunos espacios del debate. En segundo lugar, creo que los dos, por este asunto que estamos comentando, se han descuidado de decir cómo de manera concreta y a partir del 28 de julio van a retomar el crecimiento a niveles que sean compatibles con el empleo que la gente necesita. Yo creo que ambos lo dicen, pero obviamente en unos minutos tan escasos, hay que priorizar la forma de decirlo. Yo me concentraría en 2 o 3 ideas. De un atisbo de lo que usted considera. Por ejemplo, tenemos en este momento cerca de 1.700 millones de dólares en proyectos de infraestructura en marcha. Vamos a poner un solo ejemplo. Panamericanos 2019. Es mañana. Sí, pues. Y las obras todavía no se han concursado. No se han concursado. No se han concursado. No se han concursado. Entonces eso puede tomarse un año. Sí, claro, con los tiempos que normalmente tenemos aquí. Hay elección de lugares, pero digamos los tiempos implican concursos, construcción, en fin, detalles. Y se supone que la sede ya está decidida, es Perú. O sea, no, dentro de Lima, dentro de Lima. Pero como país, claro, Lima, claro, obviamente, sí, claro, pero digo, está decidida. Pero podríamos perderla, si es que no perderla. tenemos a tiempo la infraestructura. Y por ejemplo, a mí me parece fundamental, más allá de la infraestructura deportiva, que es obviamente requisito sine qua non, que esté las obras de transporte lo más avanzadas posibles. A eso quería entrar. Y yo me pondría, perdóname Alberto, yo me pondría como meta para ambos grupos políticos que las obras de la línea 2 estén terminadas en una buena parte, por lo menos en la conexión al aeropuerto antes de los Panamericanos. ¿Se puede? Se puede, siempre y cuando se hagan las cosas como se deben hacer. Cuando Enrique Cornejo dice se puede, me recuerda, en algún momento creo que dijo eso, cuando alguien le preguntó, ¿será posible poner el tren fantasma en actividad? ¿No? Y él dijo, se puede. Sí, incluso y hubo... usted lo puso en actividad, ¿no? O sea, el tren eléctrico que ahora usan miles de ciudadanos,
hay que recordarlo, y ese es el mérito de Enrique Cornejo, se puso en funcionamiento. Sí, había mucha incredulidad. Incluso una periodista muy, digamos, amenamente hizo una regla de 3. Ya. Si en la parte construida se demoraron 20 y tantos años, Exacto. en los siguientes, ¿cuántos se demorarán? Y sacaba como 30 años, ¿no? Yo recuerdo que en un momento dado esos pilares grandazos que había, ¿no? Decían que Lapra los había construido en honor a la señora Pilar Nores, ¿no? Por eso le decían pilares. Pero en honor a la verdad, usted lo hizo funcionar. Ahora bien, esta línea 2 es una obra monumental, no solo por el costo. ¿Usted está de acuerdo? Porque ahí hay unas observaciones que se están haciendo. Sí, hay dos temas. A ver, por favor. Un conjunto de temas tienen que ver con el origen de la forma como se concursó y el tipo de constructivo que se eligió. Ya sobre eso no podemos hacer nada porque se eligió subterráneo profundo. Técnicamente hay 3 formas de hacer un tren, un metro. O por arriba cuando se puede, o por abajo hay 2 formas. Una superficial se llama trinchera cubierta, abres por arriba 7 metros, haces el túnel, cierras. Y la parte que es el túnel profundo, que vas con tuneladoras. Ya. Normalmente el túnel profundo, que es el más caro por supuesto, se opta cuando no tienes otra alternativa. Por ejemplo, cuando pasas por el centro histórico o cuando vas por un lugar que tiene mucha interferencia. En Europa, en algunas Sí, ciudades. sí, ocurre. Y debe ocurrir aquí también. Obvio. Pero aquí en los 35 kilómetros han elegido túnel profundo. En Ate podría ser elevado, en el Callao, a mi juicio, tenía que ser elevado, ¿no? Y en otras zonas podría ser trinchera cubierta, lo que hubiera abaratado, creo yo, en alrededor de $2.000 millones el costo. $2.000 millones. Sí, el costo es... El costo actual es de 7.000. 5.000 y pico más trenes son como casi 7.000 millones Casi de dólares. 7.000, Sí. correcto. Entonces, ese es un tema, pero ese tema está decidido. Ya no se puede cambiar. Pero yo quería ir a esa observación que ha hecho el Colegio de Ingenieros. Sí, a eso voy. Ah, ya. Entonces, resulta que la línea 1, que ya funciona, se estaba construyendo mientras ocurrió el terremoto de Concepción en Chile, que fue de 8,8. Sí, así es. En ese terremoto colapsó casi toda la infraestructura en Chile que tenía normas internacionales promedio. ¿Ya? Entonces, nosotros cambiamos la norma y exigimos que la línea 1 en construcción le pusiera en concreto más fierro y más cemento para que pudiera tener una resistencia a un terremoto de 9 o alrededores. Eso se llama técnicamente el factor 1,5, que permite resistir un terremoto de 9. Toda la línea 1 está hecha para esa resistencia. Y no solamente para que resista el terremoto, sino para que ocurrido el terremoto, a los minutos pueda seguir funcionando porque es un vehículo hasta para salvar vidas, ¿no es cierto? Ya. La línea 2 no tiene por qué rebajar ese nivel de seguridad antisísmica. Sin embargo, el consorcio, que es un consorcio internacional, le ha pedido al gobierno que se rebaje a 1,3. Es decir, eso es más o menos... ¿Por motivo? ¿Para ahorrarse? Ellos han argumentado temas legales, ¿no? De ausencia de normas, porque efectivamente las estaciones no hay ninguna discusión. Eso tiene que hacerse con 1,5. Porque es como si hiciéramos hoy día un edificio y le ponemos sótanos. Los sótanos tienen que tener o sea, es una edificación. Sí, claro. Entonces están en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones que forma parte de este concurso. 35 estaciones tienen que hacerse con 1,5 y el Ministerio de Transportes y Ocitran tiene que garantizar eso. Pero la discusión está en el viaducto, en el túnel. Es la primera vez que hacemos un túnel profundo y efectivamente el Reglamento Nacional de Edificaciones no contempla estructuras especiales, que no son edificaciones. Bueno, pues eso es un tema que debe corregirse, pero de ninguna manera por ello reducir el nivel antisísmico. De seguridad. Eso es lo que han dicho todos los ingenieros y especialistas y obviamente hay que hacerles caso. Ya, doctor Enrique Cornejo, usted ha sido ministro de Estado, usted ha manejado un banco, el Banco de la Nación, o sea, tiene todo el expertise, tiene toda la experiencia económica financiera para poder conversar con usted sobre este tema. A ningún candidato de los dos que le he hecho un seguimiento como periodista, que ha estado vinculado muchos años a la prensa internacional, ¿dónde está la parte en la que le digan al ciudadano, mira, todo lo que te estoy ofreciendo se va a hacer un escenario más o menos de esta naturaleza? El escenario que se nos está pintando afuera no es muy auspicioso para el Perú. Usted lo sabe. El Fondo Monetario ha advertido que América Latina no va a ser prioridad, la economía de Estados Unidos ha crecido, y hoy día estaba leyendo que los mercados están a la espera del impacto de la ola de la Reserva Federal. Es decir, algo puede pasar, puede subir las tasas y el escenario no sería favorable para nosotros, si es que eso ocurre, ¿no es cierto? Sí. Más o menos. Entonces, ¿cuál va a ser ese escenario si se está ofreciendo de todo? Es decir, ¿con qué plata? Usted mismo acaba de advertir que la infraestructura, según el informe de la Universidad del Pacífico, 150.000 millones de dólares en infraestructura. Es el déficit, la brecha. La brecha que existe.
plata no hay, salvo el fondo de contingencia fiscal o fondo de, ¿cómo se llama? El fondo de estabilización fiscal. Y los de contingencia, que hay algunos fonditos dispersos, ¿no? Más allá no hay plata. Sí. ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo afrontar eso? El escenario internacional no es de los mejores, por lo menos en los próximos 2 años. Ojo que China ya no está mirando hacia afuera. Claro. China está mirando hacia adentro. Pero eso es bueno. Pero eso es bueno, claro. ¿Para su país? Eso es bueno, porque en la medida que reactive China mirando hacia adentro, nos va a pedir a nosotros. Nos va a necesitar. ¿Sí? Nos va a necesitar. Bueno. O sea, lo que haga China es bueno. En cualquier caso. En cualquier caso, ¿no? Es un escenario muy particular. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, efectivamente, a ver, voy a tratar de traducir los dos escenarios. Exacto. En el caso de Fuerza Popular, no lo han dicho así directamente, pero lo deduzco de lo que escuchamos. Parece que hay un intento de hacer mucha fuerza con la inversión pública en los primeros tiempos. Y sobre todo esa inversión pública traducirla a los sectores, digamos, de mayor pobreza. Ese ha sido el tema. Y para ello no escatiman en tomar parte del dinero del Fondo de Estabilización Fiscal. Perdón, era un poco más o menos lo que Alan García también había ofrecido. En general casi todos habíamos ofrecido usar hasta 1 o 2 puntos, que se calcula, porque hay una diferencia metodológica, un poco técnica, pero el asunto es que podría utilizarse sin generar un problema. Correcto. Aparentemente. Y en el otro extremo está Peruanos por el Cambio, que insiste en su fórmula de reducir impuestos y reduciendo 1 o 2 puntos el IGB, pretende aumentar la base tributaria y al aumentar la base tributaria generar un poco de nuevo la dinámica. Ya. Yo creo que ambos temas son debatibles. En el caso de Fuerza Popular habría que discutir si solamente con inversión pública se va a hacer el asunto, cómo se va a convocar a la inversión privada para complementar ese tema. Y en el caso de Peruanos por el Cambio habría que discutir la experiencia que hay en el mundo acerca de si rebajamos los impuestos, realmente logramos el impacto. Él dice, porque aquí lo he tenido, pero que la rebaja sería 1 punto anual, más o menos. No es que va a irse a 3 al comienzo, sino gradualmente y viendo cómo se evalúa la economía. Mayor razón todavía para pensar que eso en el corto plazo no va a dar un resultado inmediato. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos el salto mientras el escenario internacional está complicado y mientras también tenemos que cuidar aquí que el manejo no se vaya de las manos? Entonces yo creo que aquí hay que jugar con lo que ya existe en el cortísimo plazo. Y la capacidad no está en el dinero, sino en la capacidad de gestión. Quien tenga la posibilidad de movilizar lo que ahora existe y ponerlo en mayor velocidad, ese va a lograr el impacto ya digamos en el piso, en la tierra, digamos ya sin discurso, para que empiece a caminar nuevamente la economía. Pero usted tiene 3 sectores interesados, doctor, que hay que tomar en cuenta, doctor Cornejo. Por un lado, el sector empobrecido, que si bien es cierto se ha reducido la pobreza, pero no toda. El sector de la clase media. Y el otro sector, que es el sector de inversión o el empresariado. Hay 3 sectores que habría que, de alguna manera, tomar antes de tomar cualquier decisión política respecto a la reactivación económica. Claro que sí. ¿No es cierto? ¿Cuál priorizaría usted? Porque si se trata del sector pobre, los pobres están pidiendo a gritos agua. Sí, el agua está felizmente en las 2 propuestas. ¿Ya? Y creo que está muy bien. Creo que está en las 2 propuestas también el tema de la informalidad. Con diferentes métodos. Fuerza Popular, con la ayuda de Soto, está planteando un esquema institucional de escucha y de incorporación de los elementos que sean necesarios. Pero me parece que la propuesta de Soto es mucho más compleja. Es compleja. Porque está abordando a sectores casi resistentes. Mineros informales y otros más. Que no son fáciles de incorporar a la actividad económica formal. No son. Y Peruanos por el Cambio insiste más por el lado de la política económica. De la micro y pequeña empresa. Y bajar impuestos, hacer un esfuerzo especial. Los dos coinciden en que SUNAT debe relajar procedimientos con los informales. Los dos coinciden en que debe parar la persecución. Y, digamos, creo que allí hay un elemento... Pero si se debilita la SUNAT. No, debilitar la SUNAT como tal no, sino lo que resulta ahora es que se trata de recaudar muchos, pero no se recauda nada. Me estoy refiriendo al sector informal. Ya, correcto. Entonces, hay aquí que hacer de alguna manera un sinceramiento patrimonial. Vamos a decirlo en un ejemplo. Voy a tomar Gamarra, que está cerca de acá. Gamarra, el metro cuadrado hoy día está en $20,000. Increíble, sí. ¿No? Y no hay espacio. ¿Y eso? Sí, claro, y no hay espacio. La pregunta que hay que hacerse no es cómo le sacamos al que tiene en Gamarra más plata, porque el que tiene en Gamarra
su stock, su capital, lo hizo con esfuerzo y sin licencia. Ya, ¿no? claro. Eso es una realidad. Claro. Entonces, hay dos formas de abordar esto. Como lo hiciste mal, sin pedir permiso, ahora págame con unos impuestos y unas tasas, moras, etcétera. Entonces, ese stock, hay stock, pero no hay flujo, ¿no? Ajá. Y le quitan el flujo o le comprometen el stock para poder supuestamente ponerlo en Y ahí formalidad. lo ponen en crisis. Y ahí lo asustan, Claro. lo ponen en crisis y vienen temas legales. Ya. La alternativa es decirle, mira, sé que lo hiciste así, oye, pero es un éxito tu negocio porque estás a $20,000 el metro. ¿Cómo aprendo yo para replicar gamarras en todo el Perú? Para generar empleo. Entonces, más bien, enséñame un poco cómo lo has hecho. De repente el Estado tiene que cambiar sus métodos, de repente sus licencias no tienen que entrar en los temas que piden, de repente algunos de los temas que ellos con la experiencia han logrado, deben ser políticas de Estado. Y crea un elemento de sinceramiento patrimonial que diga lo que has hecho hasta ahora, te lo reconozco, pero a partir de ahora empieza a pagar. Ya. Por ahí está el Sí, asunto, creo yo. Como en 30 minutos yo no puedo abordar todos los temas que debería conversarlos con usted, pero doctor Cornejo, a ver, empecemos un poco por las propuestas que hizo la que algunas eran bastante lógicas. Yo creo que la propuesta... ¿Qué pasó que el doctor Alan García no logró, digamos, o sea, tal vez fue la alianza, no lo sé, pero ¿por qué no logró esa empatía, incluso ni siquiera con su sector aprista? Porque yo escuchaba a muchos jóvenes apristas, los he escuchado directamente, han venido acá y han hablado. Ha habido voto cruzado. Voto cruzado y un cuestionamiento bastante severo. Sí, yo creo que han pasado tres cuestiones. A ver. Primero, uno macro, que no solo afecta al APRA, pero al APRA también, por supuesto. Hay una corriente, sobre todo en la juventud, pero una corriente mundial, y en el Perú no es una excepción, de que los partidos, las instituciones, están en discusión, ¿no? Ese es un tema. No corresponde a los partidos resolver este asunto, cambiando, modernizando, Correcto. transparentando. Hay un segundo tema ya vinculado al APRA como tal. Yo creo que no supimos a tiempo sacudirnos y explicar el tema de la corrupción y de los narcoindultos. Eso fue un tema fatal. Fatal. Sí, yo creo que a tiempo debimos hacer un deslinde y algunas medidas. Si fuéramos gobierno, ¿qué haríamos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? Etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, creo yo, ya desde el método político, que aun cuando los métodos de los mítines y las caravanas pueden ser muy interesantes, los métodos actuales son de las redes. Totalmente. Y lo que hay que hacer es caminar. O sea, un mitin en la playa Agua Dulce tampoco rindió. No, digamos. La gente fue por el baile, la gente fue por la novedad. Un poco, como dicen los chicos, por chongo. Sí, por mirar al artista que había. Y no se concentraron en el líder. No. O sea, en Alan García. Y en general... Fíjate, ¿pero eso no lo advirtieron ustedes? Con tantos 90 años... perdón. O sea, yo he leído a Víctor Raúl, tengo varias obras en mi casa de Víctor Raúl y he leído... Y hay estrategias. Su tremenda habilidad consistía no solamente en la visión, sino en adaptarse al espacio-tiempo. Convocatoria, instituciones de crisis... Lo he leído. Entonces ¿qué pasó? Entonces vamos al partido, al partido en particular. Yo creo que en el partido me estoy incluyendo como autocrítica, ¿no? Hemos hecho en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, un esfuerzo por tratar de ser gobierno, pero hemos descuidado al partido. Ajá. Y eso es un error que ahora estamos pagando. Fatal, ¿no? Sí. El partido necesita rearticularse organizativamente. El partido necesita volver a tener la fluidez. Renovar cuadros, porque los que han entrado al Congreso son los mismos. Renovar cuadros, pero renovar cuadros no significa solamente cambio de personas, sino cambio de actitudes, y cambio las de métodos. De las generaciones más o menos de la suya para abajo, ¿ya? Porque usted es más o menos 50, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, no, ya estoy entrando los 60 casi, sí. Ya, bueno, pero esa es la de Roca, ¿no es cierto? Más o menos. Ellos no, están un poquito más arriba. Sí. Pero es la de Quesada, más o menos. Sí, a ellos se les llama los cuarentones que dejaron de ser. Los cuarentones. Pero tomando en cuenta eso, hay esta ¿cómo diría yo? Esta marea que viene de jóvenes apristas, que yo los he visto, que ya están ahí y tienen razón, ¿sabes? Se les nota preocupación solo un detalle, por el futuro de su partido. Solo un detalle para graficar lo que estamos hablando. Yeah. Los jóvenes del partido que están en el partido no están en el partido, no es un juego de palabras. Hace 10 años está cerrado el padrón. No. Entonces hoy día una persona joven, hombre o mujer, que tenga por decir 25 años, 27 años, no está en el padrón. Y sin embargo es dirigente del partido. Eso es una demostración de muchas cosas que hay que cambiar. Muchas cosas, no solo en el APRA,
Bueno, pero estamos hablando de la... Si estamos hablando de otros partidos, no, digo, de otros partidos, Perú Posible terminó claro. borrado del No, escenario. pero estamos hablando en el caso del APRA, Claro, que es un claro, partido con cierto. ideología, con Ahora, doctrina, que tiene la Y obligación la de pregunta hacer... viene a colación. Es decir, ¿usted se va a postular para ser el secretario general, próximo secretario general del APRA? Yo voy a hacer todo lo posible Para ser. para que este Congreso sea una oportunidad de corregir todos estos temas. Y si tengo que ser secretario general para ese objetivo, no voy a... Y su objetivo rehuirle. político es la Municipalidad de Lima, Sí, el próximo, sí. de acá a 2 años. Sí, pues ya estamos Bueno, prácticamente... no, pero entonces ya tiene que cambiar la metodología, porque esa metodología que hasta ahora de algunos dirigentes políticos decir, sí, las elecciones se ganan a los últimos 2 o 3 meses. Eso No, no es cierto. no. Porque Keiko Fujimori ha demostrado que durante todos estos 5 o 6 años ha estado ahí, y ha logrado por lo menos penetrar. Lo que no Entonces, se hace, lo suyo sería eso. Lo que no se hace con tiempo, no se cosecha en la No se- campaña. de hecho, claro. Y yo le llamo a esto caminar sin prisa. Ya, Caminar pero sin pedir votos, caminar escuchando, caminar con en una tranquilidad. evaluación sin apasionamiento, serena, como usted está acostumbrado. La gestión de Luis Castañeda, ¿cómo la ve? Mala, Mala. por 2 razones. Ese es un titular de mañana. Mala, seguro. Mala, por 2 razones. Ah. Con su experiencia, con el equipo que tiene, con una ciudad de 10 millones de habitantes. No puede ser que no tengamos un plan, un norte para Lima. Por el tránsito, y el seguimos transporte sin es hecho más transporte, seguridad, desarrollo territorial, urbanismo. No tenemos un plan. El plan que dejó la señora Susana, un plan 2035, el señor Castañeda no ¿Y lo usted tiene un utilizó. plan? Yo tengo uno. Yo Que tengo lo uno. expuso en el debate. Sí, pero ahora lo ¿Pero estoy, qué pasa? Ya lo está perfeccionando. Lo estoy perfeccionando. Mi plan, te adelanto, Ya. va a ser un escenario Lima del 2050. ¿Por Ajá, qué? eso es importante. ¿Por qué? Porque me fui a Singapur, que es un país exitoso en planificación como ciudad-estado, y ellos planifican mínimo a 50 años. Yo quiero nada más planificar a 30 y poner cada 4 años lo que hay que hacer para llegar a esa meta. Doctor Enrique Cornejo, me dicen que me volé en el tiempo. Ha sido realmente un gusto y un honor conversar. Gracias, con usted. Alberto. Como ciudadano, me alegra mucho que existe esta ponderación y este diálogo así técnico y político, pero a la vez alentador, porque no todos los políticos están devaluados. Hay políticos que están en la reserva moral de este país y hay que protegerlos, como hacemos también en el periodismo. Yo quiero agradecerle su presencia. Muchas gracias por la Y invitación, volveremos Alberto. a conversar. Por porque supuesto. Los temas están abiertos. Claro ¿no es que cierto? sí. Están abiertos. El doctor Enrique Cornejo ha conversado con nosotros, ha dicho las cosas que él piensa y obviamente desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.